Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, se agrava la situación de la COVID-19 en el país. Hospitales reportan que bebés son seriamente afectados por el patógeno. Increíble, en pleno brote de la COVID-19, cierran sala de atención en el Hospital Leonardo Martínez. Por irregularidades, Consejo Nacional Electoral ordena que se repitan las elecciones en el nivel municipal en Tuyure, Choluteca y Guampusirpe. Gracias a Dios. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión estelar, hoy miércoles 29 de diciembre de 2021. Vamos finalizando este año, por supuesto, como todos los días, llevándole a usted la información que necesita saber en el campo nacional e internacional. Ivette Bulnes, buenas noches. Buenas noches, Andrea Hernández. Buenas noches, Honduras. Gracias por sintonizarnos a través de Canal 11 y recuerden que nos pueden escuchar por Radio Visión Honduras en nuestras frecuencias a nivel nacional. Veamos cuáles son las noticias que conforman nuestro segundo bloque de titulares. Deuda pública supera los 16.500 millones de dólares. Imparables las muertes por accidentes de tránsito. En las últimas horas se reportan 9 fallecimientos en la zona norte del país. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Damos inicio esta noche con nuestra agenda informativa contándoles que la situación del COVID-19 lamentablemente se agrava en nuestro país. En los hospitales de la capital ya se reportan bebés afectados por la enfermedad de la pandemia. Gisela Calix nos amplía. Un bebé de meses de nacido fue trasladado de emergencia con síntomas de COVID-19 desde el triaje que funciona en la colonia Mayangle de Comayagüela a un centro asistencial, pese a los reiterados llamados que personal médico y otros que están al cuidado de la salud de los hondureños han hecho para que la ciudadanía no deje de lado las medidas de bioseguridad. Las salas de atención al coronavirus de los hospitales públicos del país reflejan lo contrario. En adultos tenemos 6 pacientes en este momento que están con ventilación asistida, pacientes que se encuentran en una condición delicada de salud. En el caso de los niños, 5 niños se encuentran aún en esta sala de pediatría que se encuentran estables hasta este momento. Mientras que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social la realidad no es contraria. Centenares de personas continúan llegando a este lugar con síntomas relacionados a la pandemia. Los que no se han vacunado, los que solo se han puesto una dosis, que se vayan a poner la segunda dosis, los que tienen 2 dosis y ya es el tiempo del refuerzo, que se lo vayan a poner y sobre todo que usen las medidas de bioseguridad. Aunque esté vacunado, usted tiene que usar su mascarilla, su careta, tiene que hacer el uso de lavado de manos o alcohol gel o alcohol para estarse limpiando frecuentemente y sobre todo el distanciamiento social. Por otra parte, en el Hospital General San Felipe se encuentran 3 pacientes que están siendo asistidos con oxígeno. 3 personas más dieron positivas al virus, mientras el Instituto Cardiopulmonar, el Tórax, no brindó reporte de la situación de casos de COVID-19. Asimismo, los distintos triajes de Tegucigalpa y Comayagüela también reciben a cientos de personas afectadas por el SARS-CoV-2. Gisela Calix, 11 Noticias.
Mientras la ola de contagios por la SARS-CoV-2 está saturando diferentes hospitales en el territorio nacional. Escuchen bien, en el hospital Leonardo Martínez este día han cerrado la sala que atiende a pacientes con sospechas de COVID. Oficialmente cerraron la sala COVID-19 del Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula, quedando exclusivamente para servicios materno-infantil en nivel moderado. Solicitado previamente a la Secretaría de Salud el cierre, el cual iba a estar hasta el día 31 de diciembre. La misma ya tiene su efectividad a partir del día de ayer, ¿verdad? Entonces, solamente nos vamos a quedar con la atención de los casos de maternidad COVID, tal cual ha sido la cartera de servicios que ha presentado el Hospital Leonardo Martínez. Mientras tanto, el resto de sanatorios de la ciudad comienzan a llenarse de personas contagiadas por el temible virus. La principal causa es que no están inmunizados o se están presentando de manera tardía. El 80% de estas personas que están hospitalizadas no están vacunadas todavía. Sin embargo, ya el 80% de estas que están hospitalizadas ya tienen su esquema completo o esquema incompleto, y eso quiere decir que posiblemente ya tengamos una variante más en nuestro país que posiblemente sea Omicron. Ante el vertiginoso repunte de los casos, las autoridades y especialistas en salud han pedido vehemente a los ciudadanos que se vacunen. Con confianza a vacunarse. Omicron está tratando muy bien a los vacunados. Desafortunadamente los decesos van en alza y tal como sucedió al principio de la pandemia, las personas no solo se presentan sin vacuna, sino también de manera tardía, lo que complica la labor médica. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Mientras tanto, los médicos reportan que personas no vacunadas son las más afectadas por el COVID-19 en los principales centros asistenciales del país. Una considerable cantidad de personas que no se han vacunado contra el coronavirus son las que están resultando contagiadas con la enfermedad, lo que está pasando factura a su capricho de resistirse a ser inmunizados, aseguran los médicos, y esparcen el virus, poniendo en riesgo sus vidas, las de su familia y todos aquellos que los rodean, para lo que piden que la ciudadanía no sea indiferente ante esta enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas. Los que no se han vacunado, que acudan a aplicarse su primera dosis, y los que no han completado el esquema, que también tienen que completar. Las autoridades de la Secretaría de Salud dicen que la ciudadanía debe estar consciente que cuidar de sus vidas también es su responsabilidad, por lo que deben ser inoculados todos los miembros de un hogar para que nadie sea vehículo para portar el virus y llevarlo a un familiar que sea vulnerable. Insistiremos en que la gente tiene que vacunarse. Es imperativo que toda la población pueda estar vacunada. Tanto en la capital de la República como en el resto del país son varios los sitios habilitados para que las personas puedan aplicarse la primera, segunda o tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 y tengan un muro de contención ante la pandemia y salvaguardar sus vidas. Gisela Calix, 11 Noticias. Continuamos con las informaciones. Escuchen bien, preocupa que pues el 50% de positividad del COVID-19 se está presentando en las zonas rurales, donde se han cerrado los triajes a nivel nacional. Hacemos un enlace con nuestra compañera Odali Urbina, que nos tiene más información al respecto. Odali, adelante. Así es, buenas noches compañeras en estudios y televidentes de Noticias. A esta hora de la noche me ubico en la colonia Mayangle, específicamente en el triaje, donde se está atendiendo incluso a personas del área rural de diferentes sectores del país, y es que se han triplicado los casos de COVID-19 positivos, de acuerdo a lo que han manifestado galenos que atienden en este centro asistencial. Escuchemos las declaraciones de Héctor Sierra. Hemos recibido a lo largo del día aproximadamente más de 200 personas y sí hemos visto varios pacientes del área rural. Vienen bien sintomáticos, hay que recordar los síntomas. No sabría decirles si donde ellos vienen han cerrado los triajes, pero ciertamente andan buscando la atención médica. Bueno, más que todo recordemos que estamos en una pandemia, la pandemia no ha finalizado y siempre tenemos que tener las medidas de precaución, ¿verdad? Más que todo en estas fiestas, no exponer a nuestros seres queridos. De
De esta manera aseveran que en 3 días ha aumentado la positividad en un 50%. Ya ustedes pueden ver que a esta hora de la noche hay varias personas dentro del triaje en espera de una consulta con el médico que se mantiene de guardia en este lugar. Esto para verificar si son portadores de este mortal virus o tienen otras enfermedades respiratorias. Compañeros, la situación se vuelve preocupante porque hay varios triajes en diferentes sectores, en parte del área rural del país, que se mantienen cerrados. Es por eso que se ve el aumento de bastante, de acuerdo a lo que dicen los galenos. Con este informe regreso al set principal. Buenas noches. Bien, buenas noches, gracias Odalia Urbina. Bueno, ustedes observan este triaje de la colonia Mayangle, cómo se encuentra a esta hora de la noche. Hay muchos pacientes también, Andrea, que están con síntomas de influenza. Recordemos que en estos días pues se ha detectado también mucho este brote de influenza, pero no hay que confiarse. Hay que hacerse el examen y acudir a los triajes, pero el llamado es para las autoridades, Andrea. ¿Qué está pasando en estas zonas rurales? ¿Por qué están cerrando los triajes? Así es, y también pues no cerrar los triajes aquí en la capital, porque recordemos que durante el tiempo más complicado de la pandemia había triajes que funcionaban durante las 24 horas del día. Sin embargo, actualmente son contados y por esto la saturación en altas horas de la noche en los mismos. Y precisamente ante ese temor que existe en este momento de contagiarse de coronavirus, la enfermedad de esta pandemia, los sanpedranos han acudido masivamente durante las últimas horas a vacunarse contra la enfermedad. Masiva afluencia de sanpedranos se reporta en los diferentes centros de inoculación contra la COVID-19, ante el temor de contagiarse por la nueva variante y por otros virus respiratorios que se han disparado recientemente en la ciudad. No hay más casos de COVID, pero es preocupante ahorita, más cuando uno tiene sus niños pequeños y personas mayores en casa. A mí me pegó COVID y tenía la segunda vacuna y me dijo la doctora que no la tenía puesta, me hubiera muerto. Bastante gente está muriendo, la que no se ha vacunado. Yo le digo a todo el mundo que venga a vacunar. Los macrodistritos también concentraron un alto porcentaje de la población, registrando 900 personas vacunadas en 48 horas, cuando en semanas anteriores solo lograban inocular a 200 personas. Que ha aumentado, como le digo, ya hemos vacunado a más de 900, anteriormente solo 300, 400, pero ahorita se ha triplicado, de verdad, el número de personas que han acudido a vacunarse. Las autoridades sanitarias extendieron las jornadas de vacunación y durante fin de año también estarán habilitados todos estos centros. La próxima semana se hará pues una programación con los equipos de respuesta rápida que saldrán de barrio en barrio y realmente pues estas son estrategias que se han consensuado para poder servir a la población y darle respuesta ante esta alza de casos de sintomáticos respiratorios que pues estamos tratando de hacer contención. Aunque las personas vacunadas también se han contagiado de coronavirus, los galenos señalan que debido a la protección de la vacuna, los síntomas son leves y su evolución ha sido satisfactoria. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y si el personal de salud del Hospital Leonardo Martínez por contrato no firma finiquito que se les extendió, hoy podrían quedarse sin liquidación y sin trabajo. Así lo advierte la presidenta de la seccional 1 de Citramedis, ya que el dinero de este fondo pasaría a las arcas del banco que lo financió. Ellos finalizan su contrato el 31 de diciembre. En este momento, en el Hospital Leonardo se está entregándoles a ellos todos sus derechos de cesantía del 2020 y 2021. Para hacer la liquidación, ellos tienen que firmar un finiquito en el cual exoneran a la fundación de toda responsabilidad administrativa y civil, ya que ellos están honrándoles el dinero que les corresponde. El problema con este finiquito es, al no hacerlo, ellos corren el riesgo de que estos fondos vuelvan a ser devueltos al BID y el BID determine usarlos para otras actividades. Continuamos con las informaciones y por una serie de irregularidades detectadas en el escrutinio especial, el Consejo Nacional Electoral ha pedido pues se repitan las elecciones en los municipios de Duyure en Choluteca y de Guampusirpe en Gracias a Dios.
En la declaratoria oficial de diputados y alcaldes, el Consejo Nacional Electoral ordenó que debido a las múltiples irregularidades se repitan las elecciones municipales en Duyure, Choluteca y en Huampusirpe, gracias a Dios, lo que a pesar de generar mayores gastos económicos y una mayor expectativa, también demuestra que en este proceso se ha intentado acabar con vicios del pasado, según analistas. Yo creo que esto más bien nos genera esperanza, mire, que se están creando precedentes para que las próximas elecciones, los que son representantes a las mesas electorales respeten más la voluntad del elector. Ahora el Consejo Nacional Electoral debe de realizar las estrategias pertinentes para que la repetición de dichas elecciones se realicen de una forma transparente. Y pues nuevamente ocasiona un costo al Estado de Honduras porque se repiten procesos electorales, indistintamente si es en una circunscripción más pequeña, en este caso niveles municipales. Ahora falta ver exactamente qué fue lo que en realidad pasó en dichos municipios, ya que esto no pudo ser resuelto ni en el reconteo de votos, resaltan otros conocedores de temas políticos. ¿Por qué en esos municipios no se puede resolver quién ganó, aún contando los votos, voto por voto, y contrastándolo con las actas? Aún autoridades del Consejo Nacional Electoral no han dado detalles de lo que implicará repetir las elecciones en dichos municipios, por lo que sus pobladores se encuentran a la expectativa. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y una situación que ha sido polémica en el país ha sido la del candidato a diputado por Francisco Morazán por el Partido Nacional más votado en las elecciones primarias, Pedro Chávez, quien durante este recuento especial de votos no logra salir y en su lugar entra Renan Inestrosa al legislativo. Luego que el Consejo Nacional Electoral divulgara los resultados oficiales de los comicios generales, la candidata nacionalista por el departamento de Colón, Giselle Padilla, interpuso una denuncia contra la declaratoria de diputados y alcaldes ante el Ministerio Público, aseverando que el CNE habría manipulado información y que no aprobó ninguna impugnación de varios candidatos, incurriendo en un delito. Nosotros estamos muy molestos, sobre todo por tantas irregularidades que se han venido dando, y todo este es un proceso que realmente es ilegal. Por otro lado, el subcomisario de la Policía Nacional, Cristian Nolasco, encargado de los delitos electorales, aseveró que se han presentado aspirantes denunciando diversas irregularidades y que tal acción marcaría un precedente. Diciembre, en el cual se han realizado diferentes diligencias, desde pruebas testificales, pruebas documentales y usando también otras técnicas electrónicas para así poder constatar las evidencias del supuesto delito. Expertos afirman que el CNE en tiempo y forma ha recibido varias impugnaciones por inconsistencias del proceso general que deberán ser remitidas y aprobadas por el máximo órgano electoral. De lo contrario, la última instancia sería con el Tribunal de Justicia Electoral. 44 recursos de apelación relacionados con el proceso electoral de del 28 de noviembre de 2021. Hemos recepcionado esos expedientes, les estamos dando el trámite que corresponde y en coordinación con el CNE, que nos tiene que enviar los antecedentes administrativos de esos expedientes para resolver aquí en el Tribunal de Justicia Electoral. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bueno, luego de esta declaratoria, eso es lo que han dicho los representantes legales del Partido Libertad y Refundación, pues también en el Ministerio Público pues, ha hecho su pronunciamiento oficial, nos daba a conocer nuestra compañera Odalia Urbina. Pero Fernando Arteaga nos cuenta que pues al final el candidato a diputado por el Partido Nacional, Pedro Chávez, que fue el que resultó uno de los más votados en las elecciones primarias, pues no logra salir. En su lugar entra Renan Inestrosa. El candidato a diputado por el Partido Nacional, Pedro Chávez, en las elecciones primarias arrasó con los votos y quedó en primer lugar de su instituto político. Sin embargo, los resultados de los comicios generales lo están dejando fuera del ansiado Congreso Nacional, evidenciando que con el reconteo de votos está saliendo a la luz la verdad, afirman expertos. Que el sistema es perverso. El sistema castiga, porque desde el punto de vista de la popularidad que tiene un candidato, pues sí gana, pero eso demuestra de que hay que mejorarlo en función y que fue el Partido Nacional el que creó este sistema.
Desde Libre no ven lógico cómo en primarias algunos sacaron tantos votos y en las generales ni se acercaron a la posibilidad de llegar al Congreso Nacional. Esto demostrando la corrupción que ha existido en los comicios internos de los partidos. Pues mire, es bastante ilógico que la persona más votada en marzo por el nacionalismo no salga en las generales. Es como que si en marzo hicieron sus triquiñuelas, porque la lógica no dice otra cosa más que en marzo las cosas estuvieron bien abultadas y ya en noviembre las cosas es más difícil de hacer fraude. En sustitución de Pedro Chávez está resultando electo Renan Inestrosa, quien desde semanas anteriores ha denunciado que estaba sufriendo de un fraude, por lo que afirma que seguirá luchando hasta obtener su credencial de diputado electo. Ha sido una lucha dura, recuerde que hemos estado luchando contra un poder económico de talanga, increíble, ¿verdad? Y también contra un poder político, ¿verdad? Recuerde que es el hermano del presidente del partido y nosotros no tenemos a nadie acreditado aquí en el centro de escrutinio especial de votos. Aún faltan algunas urnas que se escruten por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la mayoría de las tendencias a esta altura son irreversibles, aseguran expertos. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el denominado tripartidismo mantiene en su poder las alcaldías y diputaciones. Esto debido a los cacicazgos rurales, nos informa Kimberly Espinosa. Analistas al cierre de las elecciones generales concluyen que el tripartidismo sigue manteniendo su fuerza política al nivel de diputados y corporaciones municipales. Esto porque su músculo partidario rural y en menor cantidad el urbano sigue vigente, afirman. Son fuerzas grandes en la historia de Honduras y es la primera vez que un partido que no sea esos dos asume el poder. El Partido Liberal logró 90 corporaciones municipales, el Nacional 142, bipartidismo que sigue siendo más pujante, demostrando que sus liderazgos locales siguen intactos, mientras Libertad y Refundación logró 50 escaños, pero que estando en el poder pueden ir aumentando, detallan expertos. Nos indica que los liderazgos locales también influyen ahora más que antes, por eso hay partidos que pierden las elecciones, que el caso del Partido Nacional perdió la presidencial, pero ganó en el nivel de las corporaciones municipales por los fuertes liderazgos. A nivel de diputados, Libre logra mayoría con 50 curules, Partido Nacional 44, Partido Liberal 22, equilibrio de fuerzas que los orilla a trabajar de forma coordinada a través de consensos, manifiestan los entendidos. Siempre hay un comportamiento diferente entre las comunidades rurales y las comunidades urbanas. El nivel de exigencias, la comunicación incluso es mucho más fluida en las zonas rurales, en las zonas urbanas y en consecuencia también las ideas. Libre logra la presidencia de la República de la mano con PSH, la mayoría de parlamentarios, pero menor nivel de alcaldías. Partido Nacional pierde las corporaciones más importantes, la presidencia, y reduce sus diputados de 61 a 44. Y Partido Liberal alcanza 90 alcaldías y 22 parlamentarios. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y analistas consideran imperativo la reestructuración de las fuerzas políticas a lo interno de los partidos para alcanzar en este poder en las próximas elecciones. Ante los aciertos y desaciertos del proceso electoral, expertos consideran que es necesaria una recomposición y reestructuración de las fuerzas políticas en tema ideológico. Nuevos cuadros partidarios, mayor compromiso con el ciudadano, expresan. De lo contrario, va a seguir disminuyendo. El Partido Nacional pues peligra de que haya una división, haya separación y posiblemente surgimiento de nuevas fuerzas. Yo creo que es la tendencia de esta década. El mensaje de las urnas fue claro
Y el partido que no entienda que la población necesita una salida urgente a sus problemas y que además se combata la corrupción, está destinado a morir políticamente, señalan otros entendidos. Tiene que haber conciliación en el país en estos momentos cuando toma posesión el nuevo gobierno, y el Congreso tiene que buscar armonizarse de tal manera que las decisiones se tomen a favor del bien común y no de un grupo en especial. Una ciudadanía activa y beligerante generará mejores gobernantes, opinan desde sociedad civil. Debe haber un consenso, un acuerdo y un diálogo que nos lleve a las soluciones de los grandes problemas del país y a una estructura política partidaria que nos genere los cambios a largo plazo que Honduras anda buscando. La depuración partidaria también es un imperativo ante este nuevo orden partidario, en el que las fuerzas políticas longevas desaparecen del ruedo y partidos recién creados se posicionan, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Pocos días faltan para el 27 de enero, fecha histórica en que Xiomara Castro de Zelaya tomará posesión de la presidencia de la República. Mientras tanto, inician las obras y el trabajo en el Estadio Nacional previo a esa ceremonia de traspaso de mando. Este miércoles, miembros de la Comisión de Traspaso de la Presidencia, Xiomara Castro de Zelaya, llegaron al Estadio Nacional Tiburcio Carías Sandino al inicio de las obras previo a la ceremonia del próximo 27 de enero del 2022, manifestando que han avanzado de una forma impresionante junto al equipo de voluntarios y de la empresa privada que les ha dado donaciones. Si ustedes miran, son compañeros que han andado con nosotros siempre en la calle, ¿verdad? Luchando, soñando con una nueva Honduras, y aquí están con un sueño hecho realidad. Terminamos la primera etapa, que es la toma del gobierno, ahora vamos por la etapa de resolver los grandes problemas que tiene el país. Destacaron que Pinturas Americanas les donó 2 millones de lempiras en productos para pintar el coloso capitalino, que predominará el color azul turquesa, que es el principal de la bandera nacional de Honduras. Trabajando sin descanso el 24 de diciembre, el 25 y todos estos días, porque además para nosotras y nosotros es una jornada histórica. Asimismo, afirmaron que a esta altura la población hondureña les ha donado más de 1 millón de lempiras para el acto ceremonial. Estamos arriba del 1 millón de lempiras, pero estamos creciendo rápidamente. Hay muchos sectores también que han ofrecido su apoyo. Estamos con todo el optimismo, con todo el positivismo de que vamos a lograr la meta de poder cumplir con el objetivo que nos encomendó la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya. Los miembros de la comisión detallaron que continúan emitiendo invitaciones para la ceremonia. Sin embargo, en fechas posteriores revelarán los nombres. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Estamos de regreso con información en el campo económico nacional. La inversión extranjera en el país subió un 31.7% al tercer trimestre de este año 2021. Wilfredo Alvarado. El Banco Central de Honduras reveló una cifra alentadora en la que expone un incremento en la inversión extranjera en comparación al año 2020. De acuerdo al documento publicado por el BCH, la inversión extranjera directa creció en el tercer trimestre de 2021 un 31.7% más en comparación al mismo periodo de tiempo del año anterior. El Banco Central asevera que en 2020 Honduras recibió 418.6 millones de dólares de inversión extranjera, mientras que en 2021 hasta el momento contabilizan 426.2 millones de dólares. La razón de esta mejora es debido al crecimiento de los ingresos por ventas de las empresas por las diversas actividades económicas de sus respectivos rubros, señala la entidad monetaria del país. Según el escrito, los sectores que más prefirieron los inversionistas extranjeros serían servicios, por la inyección del capital de la banca y finanzas, así como de aseguradores. Otros como comercios, hoteles, restaurantes, electricidad, gas y agua también sobresalen. El emisor también detalló que la mayoría de los inversionistas proceden de Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, México y Europa. No obstante, Honduras este año aparentemente no llamó la atención del capital asiático y de Oceanía. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Y la deuda pública supera ya los 16.500 millones de dólares. Estos compromisos económicos podrían afectar los proyectos sociales que impulsará el próximo gobierno.
La deuda interna y externa actual del Estado ya se aproxima a los 17.000 millones de dólares, lo que sin duda alguna se convierte en uno de los principales retos a enfrentar por el nuevo gobierno, a criterio de la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo. Ascendió alrededor de 16.500 millones de dólares, lo cual representa más o menos un 60% del Producto Interno Bruto. Se estima que a partir del próximo año, en concepto de servicio de la deuda, el gobierno deberá erogar unos 55.000 millones de lempiras anuales, lo que a su vez le resta espacio para destinar los recursos que demandan los programas de desarrollo social y la inversión pública. Mire, en los últimos 12 años la deuda pública se incrementó 5 veces y no vemos una obra majestuosa para ello. Entonces lo que va a acarrear esto es que el servicio de la deuda pública va a absorber alrededor de 58.000 millones de lempiras del presupuesto. Si usted destina 50.000, 60.000 millones a educación y a salud, usted prácticamente hace toda una revolución en materia de formación y en materia de la salud del hondureño. Lo anterior llevará de forma inevitable al próximo gobierno, además, a buscar las vías necesarias para renegociar toda esta deuda, en particular la externa, pero además anuncian una auditoría para determinar el destino de todos estos recursos. Bueno, eso va a depender de un análisis y de un análisis de costo, análisis de riesgo y diferentes tipos de análisis para poder recomendar una decisión que se deba tomar. De acuerdo a las cifras oficiales, a diciembre de este año la deuda externa ya superó los 10.500 millones de dólares y la interna se ubica por arriba de los 6.000 millones de dólares. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y a criterio del ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, aún es factible la recuperación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, lo que daría espacio al próximo gobierno a ampliar los programas de crédito a los pequeños y medianos productores del campo. Mi sugerencia es que ese eslabón que ha costado tanto del financiamiento que se le da al sector productivo, que se le ha dado al sector productivo, se continúe, porque si no las nuevas autoridades van a tener que volver a empezar con una curva de aprendizaje para este tema de los créditos al sector agroalimentario del país. Y autoridades del Instituto Hondureño de la Propiedad determinaron extender hasta el 3 de enero del próximo año la vigencia para el pago de la matrícula de los vehículos que les corresponde el mes de diciembre. Ellos también manifestaron que se ha logrado superar la meta proyectada en recaudación para el presente año. Se traslada el vencimiento para el lunes 3 de enero. Así que recuerde, si usted es propietario de una motocicleta, una rastra y un remolque, usted puede realizar el pago de su matrícula del periodo 2021 libre de recargos, multas e intereses hasta el 3 de enero del 2022. Asimismo, se le recuerda que se encuentra vigente una amnistía vehicular, la cual vence el mismo día, 3 de enero del 2022. Esta amnistía cubre los valores adeudados del periodo 2020 hacia atrás. Nos mantenemos en el campo económico y desesperados porque desde hace 3 meses no les pagan sus salarios. Empleados de Hondutel mantuvieron por más de 24 horas encerrado y retenido al gerente de esta estatal. Cansados de esperar por el pago de sus salarios y otros derechos que les adeudan, los trabajadores de la empresa hondureña de telecomunicaciones determinaron mantener retenido al gerente de esta empresa en su oficina desde horas tempranas de ayer. Ellos aseguran que solo reclaman los derechos que por ley les corresponden. Anoche nos quedamos durmiendo acá, pensamos que el señor gerente se iba a dignar en venir a decirnos: muchachos, yo les voy a solucionar de esta manera, tranquilos, váyanse para sus casas. Les voy a dar para el pasaje, porque ninguno de estos compañeros andaba para el pasaje. Pero no salió y se mantiene encerrado allá diciendo que nosotros le queremos afectar.
El presidente del sindicato de Hondutel, Orlando Mejía, lamenta que pese a tanto tiempo y el apoyo que le han dado al funcionario, la situación financiera de la estatal, lejos de mejorar, se agravó, y esto también es parte del malestar que tienen sus compañeros. Estas acciones que estamos tomando ya las habíamos anunciado, que se iban a ir recrudeciendo a medida que no se nos cumpla. Nosotros estamos demandando el pago de noviembre, el pago de diciembre y el aguinaldo de diciembre. Luego de la mediación por parte de representantes de los derechos humanos, el gerente de esta empresa logró salir de su oficina con la promesa de buscar una salida a esta situación. Este es un tema que hemos venido trabajando ya con la Secretaría de Finanzas desde hace semanas. Quiero aclarar nuevamente, Hondutel no recibe transferencias del Estado. Lo que Hondutel recibe son pagos por los servicios que presta. Estas acciones de protesta se mantendrán, han advertido los trabajadores, y solo se suspenderán una vez que les cumplan con el pago de sus salarios. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Esta sección es presentada por Movesa, motos que mueven Honduras, distribuidores oficiales de KTM, Z-Moto y Hero de la India. El COVID-19 avanza exponencialmente como un tsunami imparable. Estudios revelan que a nivel mundial se registró un récord en los casos positivos de coronavirus en los últimos 7 días. Los datos alarmantes señalan más de 935,000 casos detectados por día en la última semana. Entre el 22 y 28 de diciembre se registraron 6.550.000 casos. El letal virus circula a una velocidad sin precedentes, alertando a todo el personal sanitario. Estas son las cifras más altas detectadas desde el inicio de pandemia. Los contagios identificados, que aumentaron en todo el mundo desde mediados de octubre, se incrementó en un 37% durante los últimos 7 días en comparación con la semana anterior. La Organización Mundial de la Salud manifestó que el rápido crecimiento probablemente esté vinculado a una combinación entre la pérdida de inmunidad y el aumento intrínseco de la transmisibilidad de la variante Omicron. En 2 años, desde el descubrimiento del virus, se detectaron oficialmente más de 282 millones de casos en todo el mundo. Por su parte, el líder de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó que Omicron es una variable mucho más transmisible que las demás y esto puede provocar el colapso de los sistemas de salud en el mundo. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Esta sección fue presentada por Movesa, motos que mueven Honduras, distribuidores oficiales de KTM, Z-Moto y Hero de la India. Continuamos con las informaciones y por el alto contagio que deja la variante Omicron en China, las autoridades ordenan el confinamiento de 13 millones de personas, esto en la ciudad de Xi'an. Gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana nos enlazamos con la cadena CGTN. Adelante a la periodista He Ji que nos tiene mayor información. Buenas noches, He Ji. Xi'an, capital de la noroccidental provincia china de Shanxi, reportó hasta el martes un total de más de 800 casos confirmados de transmisión local de COVID-19, un resultado del último reporte de la epidemia desde el 9 de diciembre. Las autoridades de salud en la ciudad pusieron en marcha la 5ª ronda de pruebas masivas de ácido nucleico al mediodía del lunes, en un intento por evitar tantas infecciones como sea posible. Todos los casos positivos han sido transferidos a instituciones médicas designadas para su diagnóstico y tratamiento. Hasta el mediodía del martes, más de 12 millones de personas habían sido examinadas, con la participación de más de 31.000 recolectores. Xi'an impuso desde el pasado jueves medidas de confinamiento en toda la ciudad en un esfuerzo para frenar la propagación de la COVID-19. Todas las comunidades, aldeas y unidades de trabajo han estado cerrados desde el jueves y se ha pedido a los ciudadanos que no salgan de la ciudad a menos que sea muy necesario. Han sido suspendidas las líneas de transporte de pasajeros de larga distancia, excepto los vehículos de carga que transportan materiales para la prevención de epidemias y artículos de primera necesidad. Taxis y vehículos de traslado de pasajeros contratados en línea tienen prohibido el ingreso a zonas de riesgo medio y alto o realizar viajes fuera de la ciudad.
Al mismo tiempo, las autoridades de Xi'an hacen todos los esfuerzos para garantizar el suministro de vegetales y otros productos de primera necesidad a los residentes. CGTN en español, Beijing. Gracias aquí, CGTN en español. Gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana. Continuamos con más contactos y ahora nos enlazamos hasta Roma, Italia. ¿Cómo avanza el COVID-19 en Europa? Rubén Martínez Mateo, adelante. Omicron, la nueva variante de COVID-19, continúa marcando récords por toda Europa, aunque el nivel de hospitalizaciones y la gravedad de los positivos continúa sin ser alarmante. El país más afectado es Francia, que ha registrado su peor cifra de contagios desde que iniciara la pandemia, con más de 208.000 nuevos casos en 24 horas. Se trata de la mayor cifra registrada en cualquier país de la Unión Europea en tan solo un día. El país galo cerrará las discotecas a partir del próximo 3 de enero y propone además acelerar la campaña de vacunación de refuerzo. Por su parte, España ha marcado un nuevo máximo, se acerca a los 100.000 casos diarios y reducirá la cuarentena de 10 a 7 días para quienes resulten contagiados. Por su parte, Italia también ha marcado un nuevo récord, cerca de 98.000 nuevas infecciones diarias, y son muchos los italianos que estos días se han agolpado a las puertas de farmacias y de clínicas para realizarse test. En contraste, Bélgica y Polonia proponen relajar las restricciones actuales. Desde Roma, Italia, Rubén Mateo. Continúen ustedes en estudio. Gracias, Rubén Mateo. Pero aquí en el país la declaratoria de un confinamiento sería el tiro de gracia para la economía. Así lo han dado a conocer expertos. Los rumores por un nuevo confinamiento por el masivo contagio de la COVID-19 y la presencia de la posible variante Omicron en el país es rechazado por los expertos en el área de la salud y el mismo sector privado nacional. Usted sabe que uno de los problemas que hubo con la cuestión del confinamiento es que, como en nuestro país el 70% de la gente vive de su trabajo diario, o sea que son comerciantes individuales que viven del día a día, pues eso generó muchas dificultades, incluso hubo empresas que fueron cerradas. En la empresa privada dicen que llevar nuevamente a la población a un aislamiento sería darle otra vez el golpe de gracia a la economía del país, pues durante la pandemia el 40% de las pequeñas y microempresas cerraron y otras desaparecieron. No lo vemos conveniente, no lo vemos prudente, tampoco lo vemos coherente con la realidad. Otros son del criterio que los llamados a contrarrestar estos niveles de contagio son las autoridades de salud, dando respuesta a los triajes, manteniendo los hospitales abastecidos de medicamentos, vacunando masivamente a la población con todas las dosis. Fortalecer la atención primaria, los centros de salud, estos centros de atención en el sector rural, a fin de poder prestar los servicios de diagnóstico, dispensación de medicamentos básicos. Por ahora, las salas de emergencias del Seguro Social y otros centros asistenciales se mantienen llenos de personas que presentan problemas en la garganta, dolor de cabeza, problemas estomacales, dolor en el cuerpo y fiebre, síntomas que son normales. Y ante el incremento de contagios de COVID-19, los médicos están recomendando, ante la llegada también del regreso a clases presenciales, que se dé siempre y cuando se asegure a nuestros niños y niñas y a los jóvenes también la vacunación pediátrica contra el COVID-19. Pese a que el gobierno garantiza la vacunación pediátrica para el mes de enero, expertos en salud señalan que si los contagios de Omicron se disparan de manera masiva en todo el país, no será posible el retorno a clases presenciales este 2022 tal como se ha anunciado. En este momento tenemos un pico de influenza. Sí se han reportado casos de COVID, no sabemos todavía si se trata de Omicron. Pero si el Omicron se dispersa por todo el país rápidamente, es posible incluso que no vayamos a clases presenciales. Entonces urge esa vacunación, urge que nos vacunemos todos, que tengamos las 2 dosis, que tengamos el refuerzo después de los 3 meses y comenzar a vacunar a los niños también. Además señalan que un retorno seguro a clases dependerá mucho de los padres de familia cumpliendo con la vacunación de sus hijos. Todavía recuerden que estamos en una pandemia, nos estamos adaptando, estamos adquiriendo conocimiento, hemos tomado mucho conocimiento de los países
donde se sale afectado, pero creo que con las medidas adecuadas ya podemos ir pensando en un retorno seguro. Pero eso no solo depende de los pediatras, va a depender también de los padres que nos ayuden a seguir las normas establecidas a nivel mundial para vacunación, medidas de bioseguridad. Y es que después de casi 2 años de pandemia y 2 años lectivos de clases virtuales, el anuncio de la adquisición de 2 millones de vacunas pediátricas contra el COVID-19 muestran el inicio para retomar a las aulas de clase si los contagios no se disparan. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. En las últimas horas se reportan 9 muertes a causa de accidentes viales en la zona norte del país. Shirley Martínez. Un total de 25 accidentes viales se reportan a diario en la zona norte del país, estadísticas de las que se desprenden recientemente 9 decesos en 48 horas debido a la imprudencia de muchos conductores que se movilizan bajo los efectos del alcohol o a exceso de velocidad. Lo que fueron 9 levantamientos, esto solo por accidentes de tránsito en lo que es la región norte, Santa Bárbara, Oro y Cortés. Lamentablemente de estas 9 personas fallecidas, 2 de ellas se conducían en estado de ebriedad. 80% de las personas que resultan heridas fueron en motocicletas y peatones, catalogándolos de esa forma como los usuarios más vulnerables en las vías. Va a haber bastante movilidad, bastante circulación, a que sean prudentes, a que sean responsables, a que respeten los límites de velocidad y que no conduzcan bajo ingestas de alcohol. Seguimos llamándole a la ciudadanía a que se comporte de una forma adecuada, de que respete las normas de tránsito para que evitemos estar informando hechos lamentables en accidentes de tránsito. Aunque las autoridades de tránsito mantienen sendos operativos en todas las ciudades, el irrespeto a las normas viales se incrementó dejando graves consecuencias, especialmente durante fiestas decembrinas. Solo el Hospital Mario Catarino Rivas mantiene sus salas de emergencia saturadas producto de estos incidentes. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Nuestra compañera Isabela Chévez nos da a conocer que el presidente Hernández ha dicho que nadie que esté ligado al crimen organizado se hubiera atrevido a aprobar la extradición o la incautación de bienes. El presidente Juan Orlando Hernández reiteró su tesis de que nadie que estuviera ligado al crimen organizado se hubiera atrevido a aprobar la extradición y la incautación de bienes como él lo hizo. Varios documentos reveladores disponibles para todos y de interés tanto para las autoridades como para los historiadores, que completan el cuadro agregando la historia real del lado de los criminales. En declaraciones del mandatario hondureño al diario El País de España, expuso lo que llamó las mentiras de los narcotraficantes confesos en las cortes de Nueva York. Estas son grabaciones secretas hechas por la DEA a los narcotraficantes hondureños. Aquí lo tengo. Son públicas. En el 2013, la DEA tenía un infiltrado que estaba en las reuniones secretas de varios narcos en Honduras. Vale la pena leer las transcripciones. Estos son documentos del gobierno de Estados Unidos, producidos por fuentes oficiales de la DEA. Las mentiras de los narcotraficantes, agregó el mandatario, las brindan para buscar beneficio de reducción de penas, aunque están conscientes que están cometiendo el delito de perjurio. Los narcos se quejan en esas grabaciones que a pesar de sus esfuerzos no podían arreglar nada conmigo, que no soy alguien con quien puedan trabajar ni negociar. Por el contrario, saben que sería implacable con el crimen organizado. Ellos discuten incluso cómo intentan matarme. El presidente Hernández señaló a diario El País que las falsas acusaciones contra él quedaron resueltas en los tribunales de Nueva York por un hecho interesante. La DEA aportó grabaciones secretas de los mismos capos al decir que no podían llegar a acuerdos con él. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, y de esa manera nosotros llegamos al final de 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por acompañarnos. Gracias por haberse informado con nosotros. Le invitamos a continuar con la programación de Canal 11.